Node es un entorno, es decir, es como si nosotros tuviéramos una cajita en la cual nosotros podemos meter JavaScript y poder ejecutarlo sin necesidad de un navegador. Eso nos permite poder tener funcionalidades que antes no podíamos, tal vez con un lenguaje un poco más desconocido, no sé, por ejemplo, Java o Python, que también son lenguajes que pueden ser ocupados dentro del entorno de backend en la parte web. Pues simplemente el hecho de que yo tenga que aprender un nuevo lenguaje de programación, pues hará más largo mi desarrollo, hará que mi curva de aprendizaje y como tal el precio del propio proyecto, pues se le vea a las nubes, ¿no? Y pues si yo ya conozco JavaScript y puedo ocuparla del lado del backend, pues lo haría. Entonces, Node me permite hacer eso, me permite tomar JavaScript, pasarlo del lado de backend y poder desarrollar cualquier funcionalidad que yo podía realizar con algún lenguaje ya un poquito veterano en este mundo del backend. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues literal, a través del uso de librerías. Recordemos que las librerías pues son funcionalidades hechas por otros desarrolladores que me permiten ya reutilizar como tal su funcionalidad. Dentro de las librerías que más se llega a ocupar es Express. Express es una de las librerías que más me va a permitir, bueno, es de las más usadas, es de las más sencillas, según la comunidad propia de backend de JavaScript, que me permite generar un backend en minutos, literal en minutos. Quiero decir, básico, vuelvo a lo mismo, porque mientras más necesidades o requerimientos requiera nuestro proyecto, pues más complejo será el desarrollo y por ende, pues nos tomará un poquito más de tiempo. Ahora, esta librería es de las más usadas y muchos otros frameworks o librerías la llegan a ocupar como base. Es decir, por ejemplo, si yo creara mi librería backend expert, JS, yo puedo ocupar Express como base y de ahí yo generar nuevas funcionalidades un poco más genéricas, un poco más, lo voy a llamar como más específicas que quizá Express no tenga y que como tal he visto que pues se tienen que desarrollar a fuerza, ¿no? O sea, son cosas que necesita, por ejemplo, configuración. Yo puedo tener mi nueva librería basada en Express, esa configuración lista para que literal le pase cierta información y ya pueda funcionar. Ahora, también existen otros frameworks como lo es, por ejemplo, Nest. Nest es un framework basado en Angular y completamente basado también en Express, que me permite desarrollar aplicaciones, bueno, más bien, me permite desarrollar backends mucho más robustos y pues literal basándome en reglas específicas que tiene el propio framework. Aquí quiero dar una diferenciación. Una librería es un conjunto de funcionalidades que yo puedo ocupar sin ningún problema, sin ninguna restricción. El framework como tal me entrega reglas y me da ciertos pasos en los cuales, o me da más bien un marco de trabajo en el cual yo puedo desarrollar lo mismo que haría con librerías, pero pues de una manera más ordenada. ¿Cuál es mejor? Depende del programador, depende del proyecto y también depende de la disponibilidad y el conocimiento que se tenga. Si a mí me lo preguntan, sería mejor un framework. ¿Por qué? Porque es un desarrollo, bueno, vas a desarrollar con mucha más estructura que lo harías con una librería y eso te ayuda a desarrollar una lógica mucho más estructurada que si tú hicieras, pues literal con una librería y tuvieras que implementar una funcionalidad que tiene como 15 soluciones distintas, pues, ¿cuál eliges, no? Ahí es un poquito más de expertise y pues en algún punto te puedes pasar de un framework a una librería porque quizá el framework te ofrezca funcionalidades que ni siquiera vas a ocupar y eso hace más pesado tu desarrollo y como tal, pues mientras menos cosas requiera, más rápido va a ser. Otro, por ejemplo, es Next. Next es una librería, bueno, es que es un framework librería, muy bien, no, sí es un framework. Next es un framework creado por Vercel. Vercel es una empresa que se encarga de la parte de servidores para pues, el deploy de proyectos de JavaScript, que como tal es un híbrido. ¿Por qué? Porque Next me permite generar funcionalidades del lado del frontend y también funcionalidades del lado del backend. O puedo generar toda una solución a partir de la propia estructura que me ofrece Next. Next se convirtió en uno de los frameworks más ocupados de React, siendo React también una de las librerías, opciones de JavaScript del lado del frontend más ocupadas en el mercado. ¿Por qué? Pues porque es ligera, porque su curva de aprendizaje es menor, porque se acerca un poquito más a la propia sintaxis que tiene JavaScript.
de lo que, por ejemplo, un competidor directo sería Angular, que es un framework que, pues, su curva de aprendizaje es un poquito más larga. Te tienes que enfrentar al hecho de todavía comprender cómo funciona el JavaScript y todavía comprender cómo lo quiere hacer Angular. No significa que sea malo, porque literal, Angular te permite generar aplicaciones mucho más robustas, hablando de un entorno un poco empresarial. También, por ejemplo, dentro de las opciones que tenemos del lado del backend, es también MolecularJS. MolecularJS es un framework basado en microservicios. La infraestructura de microservicios es un tipo de desarrollo en la parte de backend que me permite generar funcionalidades dentro de mi backend mucho más separadas y que se comunican entre sí, haciendo que si no me responden a mis servicios, los demás están completamente funcionales. Eso es un punto en el cual es una muy buena idea, es un poco difícil de implementar porque estamos hablando de que en el desarrollo existen también dos tipos de desarrollo, que es la parte monolítica y la parte de microservicios. La parte monolítica me dice que es una aplicación o es un conjunto de funcionalidades que se comunican y se requieren entre sí. Este es un tipo de infraestructura que se ocupaba desde mucho antes y que poco a poco se fue eh, no diciendo que es obsoleta, sino más bien optando por una nueva estructura de lógica de negocio, que es la parte de microservicios. Es el hecho de decir, pues yo genero cada uno de los servicios que requiero, como por ejemplo mensajería, como autenticación, como servicio de datos, como servicio de usuarios, como servicio de, por ejemplo, productos, inventario. Cada uno de esos servicios va a estar completamente desarrollado independientemente, pero sí se puede comunicar entre sí. Si uno de mis servicios cae, los demás siguen respondiendo, haciendo que pues mi aplicación siga funcionando.